Si alguna vez manejas solo por una carretera en plena madrugada y de repente el motor de tu camión se apaga sin ninguna explicación, escucha bien lo que voy a contarte. Durante más de 25 años trabajé como trailero y siempre me burlé de las leyendas que contaban los operadores veteranos. Pensaba que los fantasmas solo existían en los cuentos, hasta que una noche una mujer apareció entre la niebla, entró a mi cabina sin abrir la puerta y cambió mi vida para siempre. Lo peor de todo no fue verla. Lo peor fue descubrir que nunca volvió a bajarse de mi camión. Quédate hasta el final porque la última parte de esta historia explica por qué todavía hoy tengo miedo de mirar el asiento del copiloto. Si alguna vez manejas de madrugada por una carretera completamente desierta y sin ninguna explicación tu camión se apaga en medio de la oscuridad, o cometas el mismo error que yo. Durante muchos años pensé que las historias de aparecidos eran simples cuentos inventados por traileros para espantar a los nuevos. Me burlé de esas leyendas más veces de las que puedo recordar, pero después de lo que viví aquella noche, comprendí que hay caminos donde la lógica deja de existir y donde algunas presencias solo esperan que alguien viaje completamente solo. Me llamo Ernesto. Llevo más de 25 años recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. En todo ese tiempo aprendí a enfrentar lluvias torrenciales, derrumbes, intentos de asalto, fallas mecánicas y madrugadas interminables. Creí haber visto de todo. Por eso, jamás imaginé que mi mayor miedo no sería un accidente ni un delincuente, sino algo que todavía hoy no puedo explicar. Aquella noche salí poco antes de las 10. Transportaba un cargamento de autopartes que debía entregar antes del amanecer. Era un viaje importante. Si llegaba tarde, la empresa perdería un contrato valioso y yo una buena parte de mi salario. Como siempre, antes de arrancar, revisé cuidadosamente el camión. Verifiqué el aceite, el sistema de frenos, las luces, la presión de las llantas y el nivel de combustible. Todo estaba en perfecto estado. Mi unidad nunca me había dejado tirado en carretera y confiaba plenamente en ella. Antes de incorporarme a la autopista, llamé a mi esposa. Escuchar su voz era una costumbre que jamás rompía antes de un viaje nocturno. ¿Ya va saliendo?, pregunté. Sí, si todo sale bien, mañana por la mañana estoy de regreso. Me pidió que manejara con cuidado porque el pronóstico anunciaba bajas temperaturas y bancos de niebla en algunos tramos. Le respondí, medio en broma, que ya estaba viejo para cometer imprudencias. Los dos reímos. Después de escuchar la voz de mi hija que alcanzó a decirme, «Te quiero, papá», antes de que colgara. Todavía hoy daría cualquier cosa por volver a escuchar ese momento sin recordar lo que ocurrió después. Los primeros kilómetros transcurrieron con absoluta normalidad. El motor del camión trabajaba con ese sonido grave y constante que cualquier trailero reconoce como una especie de compañía durante las largas noches. La carretera estaba prácticamente vacía. De vez en cuando aparecía algún vehículo en sentido contrario, pero desaparecía tan rápido como había surgido. El cielo permanecía cubierto por nubes que dejaban escapar apenas unos destellos de luna, mientras el viento soplaba con fuerza sobre los cerros. Conforme avanzaba, la temperatura comenzó a descender. Una neblina espesa empezó a extenderse lentamente sobre el asfalto, obligándome a reducir un poco la velocidad. Encendí la radio para romper el silencio y escuchar música que me ayudara a mantenerme despierto. Solo encontré interferencias. Moví el dial una y otra vez. Nada. Entre el ruido metálico, juraría haber escuchado una voz femenina muy lejana, como si alguien intentara hablar desde un sitio donde la señal apenas lograba llegar. Pensé que era una transmisión cruzada. Apagué la radio. Sin embargo, el silencio que quedó dentro de la cabina resultó todavía más incómodo. Tomé mi teléfono para revisar el GPS. La pantalla mostró el mapa durante un segundo y después apareció un mensaje: señal perdida. Fruncí el ceño. En esa zona normalmente había buena cobertura.
Volví a intentarlo. El mismo mensaje. Mientras guardaba el teléfono, las luces del tablero parpadearon durante un instante. Fue apenas un segundo, lo suficiente para hacerme levantar la vista. Después de todo, volvió a la normalidad. Debe ser la humedad, murmuré intentando convencerme. Continué avanzando, pero la sensación de tranquilidad ya había desaparecido. Por primera vez en muchos años sentí algo difícil de describir. Era la extraña impresión de que no viajaba completamente solo. Miré varias veces por los espejos. No había ningún vehículo detrás de mí. Nadie. Solo la carretera perdiéndose entre la niebla. Intenté ignorar esa sensación. Pensé que el cansancio comenzaba a jugarme malas pasadas. Bajé un poco la ventana para dejar entrar aire frío, pero lo único que conseguí fue sentir un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Apreté con más fuerza el volante y seguí avanzando. Entonces ocurrió. Sin ningún aviso previo, el motor dejó de responder. Primero sentí una ligera pérdida de potencia. Después el sonido del motor comenzó a apagarse poco a poco, como si alguien estuviera ahogándolo desde adentro. Miré el tablero. Todas las agujas descendieron al mismo tiempo. Las luces se apagaron. El volante se volvió pesado y en cuestión de segundos, mi camión quedó completamente inmóvil en medio de una carretera oscura, rodeado únicamente por la niebla y el silencio. Giré la llave una vez, 2, 3. El motor no respondió. No tenía ni idea de que desde ese instante ya no estaba solo. Volví a girar la llave con más fuerza, esperando escuchar el rugido familiar del motor. En lugar de eso, solo respondió un débil clic que se perdió en el silencio de la carretera. Lo intenté una vez más, después otra. Nada. Apoyé la frente sobre el volante y respiré profundamente para evitar entrar en pánico. Durante 25 años se había enfrentado a fallas mecánicas, pero jamás una como aquella. Mi camión estaba perfectamente revisado antes de salir. No había ninguna razón para que se hubiera apagado de esa manera. Miré por el parabrisas. La niebla se había vuelto mucho más espesa. Los faros apenas lograban iluminar unos cuantos metros delante de mí. Todo lo demás era una inmensa pared blanca que parecía tragarse la carretera. Ni un solo vehículo pasaba en ninguno de los dos sentidos. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedáramos mi camión y yo en medio de la nada. Tomé el teléfono para pedir ayuda. Sin señal. Ni una sola barra. Solté un suspiro largo y trató de mantener la cabeza fría. «Vamos, Ernesto, piensa», me dije en voz baja. Recordé que llevaba una linterna en el compartimento lateral. Mi intención era bajar para revisar el motor, aunque fuera de manera superficial. Justo cuando extendía la mano para tomarla, escuché un sonido. Tac, tac, tac. Tomé el teléfono para pedir ayuda. Sin señal. Ni una sola barra. Solté un suspiro largo y trató de mantener la cabeza fría. «Vamos, Ernesto, piensa», me dije en voz baja. Recordé que llevaba una linterna en el compartimento lateral. Mi intención era bajar para revisar el motor, aunque fuera de manera superficial. Justo cuando extendía la mano para tomarla, escuché un sonido. Tac, tac, tac. Parecían pasos, muy lentos. Sobre el pavimento, levanté la vista de inmediato. Al principio no distinguí nada. Después, entre la niebla, apareció una sombra. Era apenas una silueta borrosa que avanzaba con una lentitud inquietante. Pensé que podía tratarse de otro conductor que había visto mi camión detenido y venía a ofrecer ayuda. Sentí un pequeño alivio. Pero ese alivio duró poco. Conforme la figura se acercaba, empecé a notar detalles que no tenían sentido. Era una mujer. Caminaba completamente descalza sobre el asfalto. Llevaba un vestido blanco, largo y antiguo, tan desgastado que el borde parecía arrastrarse sobre el suelo húmedo. Su cabello,
negro y muy largo, cubría casi por completo su rostro. No llevaba abrigo, aunque el frío era intenso. Sus brazos permanecían inmóviles a los costados del cuerpo mientras avanzaba con pasos cortos y perfectamente iguales, como si no sintiera el viento ni la temperatura. Había algo profundamente antinatural en su manera de caminar. No parecía cansada, no parecía herida, simplemente avanzaba, sin prisa, como si supiera exactamente dónde iba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que quizás necesitaba ayuda. Bajé apenas unos centímetros el vidrio de la ventanilla. «Señorita, ¿se encuentra bien?». No respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. Continuó caminando hacia el camión. Entonces, ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. Los pasos dejaron de escucharse. Sin embargo, ella seguía acercándose. La veía avanzar, pero ya no producía ningún sonido, ni el roce de sus pies sobre el pavimento, ni el movimiento del vestido. Nada. Era como ver una película sin audio. Mi respiración comenzó a acelerarse. Cuando estuvo a unos 5 metros del frente del camión, se detuvo. Permaneció completamente inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás fueron 10 segundos, quizá un minuto. En una situación así, el tiempo deja de tener sentido. Pensé en volver a intentar encender el motor. Giré la llave. Nada. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. Toc. Venía de la puerta del copiloto. Giré la cabeza de inmediato. No había nadie. Volví a mirar por el parabrisas. La mujer seguía frente al camión, completamente inmóvil. Otro golpe. Toc. Toc. Esta vez sonó más fuerte, como si alguien llamara con los nudillos desde el otro lado de la puerta. Sentí como el corazón comenzaba a latir con violencia. Miré otra vez hacia el asiento del copiloto. Vacío. Respiré intentando tranquilizarme. Debía haber tenido una explicación, tal vez alguna rama, tal vez el viento. Entonces llegó el tercer golpe, mucho más fuerte. ¡Bum! Toda la puerta vibró. Instintivamente giré la cabeza hacia la ventanilla del copiloto. No había absolutamente nadie. Lo siguiente ocurrió en menos de un segundo. El interior de la cabina se llenó de un aire helado. No era una corriente normal. Era un frío intenso, pesado, que parecía atravesarme la piel y llegar directamente a los huesos. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro. Mi aliento se volvió visible frente a mí. Sentí un olor extraño. No era desagradable. Olía a tierra mojada, flores marchitas y humedad, como el interior de una casa abandonada durante muchos años. Un presentimiento horrible me obligó a girar lentamente la cabeza hacia el asiento del copiloto. Y sentí que el mundo se detenía. Ella estaba ahí, sentada, con las manos apoyadas sobre el regazo, mirando hacia el frente. La puerta seguía completamente cerrada. Nunca escuché que se abre, nunca vi que subiera. Simplemente, ya estaba dentro. Mi garganta se secó por completo. Quise hablar, no pude. Durante varios segundos permanecimos en absoluto silencio. Solo se escuchaba el viento golpeando la carrocería del camión. Reuní todo el valor que me quedaba. ¿Quién es usted? No respondió. Ni siquiera hizo un movimiento. Su cabello seguía cubriendo casi todo su rostro. Solo alcanzaba a distinguir una parte de su mejilla, increíblemente pálida. Traté de convencerme de que estaba soñando. Me pellizqué el brazo. El dolor fue completamente real. Volví a intentarlo. ¿Necesita ayuda? Silencio. No respiraba. No se movía. No parecía una persona viva. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. El tablero del camión comenzó a encenderse solo. Primero una luz, después otra. Las agujas volvieron lentamente a su posición. Sin que yo tocara la llave, el motor rugió de repente como si nunca hubiera tenido ninguna falla. Los faros recuperaron toda su intensidad. La mujer permanecía inmóvil, mirando la oscuridad del camino.
y antes de que pudiera decidir si debía bajar del camión o salir huyendo de aquella cabina, la transmisión entró sola en marcha. El remolque comenzó a avanzar lentamente. Yo seguía sujetando el volante, pero tenía la aterradora sensación de que ya no era quien conducía aquel viaje. Yo seguía sujetando el volante, pero tenía la aterradora sensación de que ya no era quien conducía aquel viaje. El tráiler comenzó a avanzar con una suavidad inquietante, como si jamás hubiera sufrido la falla que lo dejó inmóvil unos minutos antes. El motor sonaba perfecto. Las agujas del tablero marcaban valores normales. Era imposible entender lo que estaba ocurriendo. Lo primero que hice fue intentar detener la unidad. Presioné el freno. El camión disminuyó un poco la velocidad, pero nunca llegó a detenerse por completo. Volví a intentarlo con más fuerza. Nada. Era como si alguien más decidiera cuánto podía avanzar y cuándo debía seguir moviéndose. Tragué saliva y apreté con fuerza el volante. A mi derecha, la mujer seguía completamente inmóvil. No respiraba, no movía las manos, no hacía el menor gesto. Su largo cabello negro continuaba cubriendo casi todo su rostro, ocultando sus ojos como una cortina oscura. Solo podía ver una pequeña parte de su piel, tan blanca que parecía no pertenecer a una persona viva. El aire dentro de la cabina seguía enfriándose. La calefacción estaba encendida, pero era inútil. Mis dedos comenzaban a entumecerse sobre el volante. Respiraba y veía el vapor salir de mi boca como si estuviera atrapado dentro de un congelador. Intenté ignorarla. Me concentré en la carretera, pero entonces observé el espejo retrovisor y el corazón casi se me salió del pecho. El asiento del copiloto aparecía vacío. Aparté la vista del espejo y la miré directamente. Ella seguía ahí. Volví al retrovisor, vacío. Otra vez hacia el asiento. Seguía sentada. Sentí un mareo repentino. Parpadeé varias veces, convencido de que el miedo estaba afectando mi vista. Sin embargo, cada vez que la observaba a través del espejo, desaparecía por completo. Era como si los espejos fueran incapaces de reflejar su presencia. Respiré hondo e intenté serenarme. Esto no puede estar pasando. Fue entonces cuando el reloj digital del tablero comenzó a comportarse de una forma imposible. Marcaba las 2:41. Un segundo después cambió a las 4:58. Luego retrocedió a la 1:13. Después apareció una hora que nunca olvidaré. 3:17. Las luces del tablero parpadearon con violencia. Las agujas comenzaron a moverse sin control. La radio, que yo había dejado apagada, se encendió sola. Al principio solo escuché interferencias. Después, una respiración. Lenta, profundo, como si alguien estuviera justo al otro lado del micrófono. Moví la mano para apagarlo. Antes de que pudiera hacerlo, una voz femenina susurró algo tan bajo que apenas logré distinguirlo. Ernesto. Sentí que todo mi cuerpo se paralizó. Apagué la radio de un golpe. El silencio volvió a llenar la cabina, pero ya era demasiado tarde. La mujer habló por primera vez. Su voz era suave, casi un susurro. Hace mucho que te esperaba. No recuerdo haber sentido un miedo tan profundo en toda mi vida. Giré lentamente hacia ella. Seguía mirando al frente. Sus labios apenas se habían movido. ¿Quién eres? No respondió de inmediato. El viento comenzó a golpear con más fuerza el remolque. La niebla alrededor se volvió tan espesa que apenas alcanzaba a distinguir la línea central de la carretera. Entonces volvió a hablar. Tu madre sigue preocupándose por ti. Sentí que el estómago se me hizo un nudo. Mi madre había fallecido hacía más de 10 años. Jamás le había contado eso a nadie durante el viaje. Ella continuó hablando con la misma calma. Nunca dejé de esperarte aquella última tarde. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Había un recuerdo que llevaba años enterrado. El día que mi madre murió,
Yo estaba haciendo un viaje de carga y no alcancé a despedirme de ella. Era una culpa que jamás había compartido con nadie. Nadie podía conocer ese detalle. Nadie. ¿Cómo sabes eso?, pregunté con la voz quebrada. Entonces ocurrió. Muy lentamente levantó la cabeza. Por primera vez pude ver parte de su rostro y desearía no haberlo hecho jamás. Su piel estaba cubierta por pequeñas grietas oscuras, como si fuera una antigua figura de porcelana a punto de mameluco. Sus labios tenían un color grisáceo, pero fueron sus ojos los que hicieron que el aire abandonara mis pulmones. No eran completamente negros, no eran blancos, parecían dos profundos vacíos donde no existía absolutamente nada. Era como mirar un abismo. Aparté la vista de inmediato. En ese instante, el camión aceleró por sí solo. El velocímetro aumentó rápidamente, 80, 90, 100 kilómetros por hora. Intenté frenar. El pedal llegó completamente al fondo. No respondió. El remolque siguió aumentando la velocidad mientras las curvas aparecían una tras otra. Comencé a luchar desesperadamente con el volante. Las manos me temblaban. Sentía que iba a perder el control en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché el primer golpe. ¡Culo! Venía del remolque, después otro y otro más, como si alguien golpeara desesperadamente desde adentro. Los impactos aumentaron, se escuchaban uñas raspando el metal, llantos, gritos, voces de mujeres suplicando ayuda. Todo alrededor del camión parecía haberse llenado de sombras que corrían entre la niebla. No distinguía sus rostros, solo veía siluetas moviéndose a la misma velocidad que el tráiler. Eran demasiados, corrían sin esfuerzo, como si quisieran alcanzarnos. La mujer sonrió lentamente. Fue una sonrisa lenta, antinatural, demasiado amplia para un rostro humano. Y entonces pronunció una frase que todavía hoy escucho en mis pesadillas. Ninguno de ustedes viaja realmente solo. En ese mismo instante, una luz cegadora apareció frente al parabrisas. No tuve tiempo de reaccionar. Sentí un golpe brutal. El volante se escapó de mis manos. Los cristales parecieron estallar. El tráiler dio un giro violento y todo quedó completamente oscuro. Cuando abrí los ojos, respirando con dificultad y sin comprender cuánto tiempo había pasado, descubrí que seguía sentado al volante. El motor estaba encendido, la carretera permanecía frente a mí y el asiento del copiloto estaba completamente vacío. Sin embargo, a lo lejos distinguí las luces de un pequeño parador de carretera. Convencido de que necesitaba respuestas antes de perder la razón, dirigió el camión hacia ese lugar, sin imaginar que allí escucharía una leyenda mucho más aterradora que todo lo que acababa de vivir. Mientras me acercaba, observó el letrero oxidado balanceándose con el viento. Apenas 3 lámparas antiguas iluminaban el lugar, proyectando sombras largas sobre el pavimento húmedo. Había 2 camiones estacionados y una vieja camioneta cubierta de polvo. Todo parecía normal, pero yo ya no confiaba en nada de lo que veía. Detuve el tráiler junto a una bomba de combustible y apagué el motor. Por un instante permanecí inmóvil, con las manos todavía aferradas al volante. No quería mirar otra vez hacia el asiento del copiloto. Tenía miedo de encontrarla ahí. Respiré profundamente y reuní el valor suficiente para girar la cabeza. El asiento estaba vacío. Sentí un pequeño alivio, aunque mi corazón seguía golpeando con fuerza contra el pecho. Bajé de la cabina con las piernas temblando. Apenas puse un pie sobre el suelo, un viento helado recorrió el estacionamiento. El silencio era extraño. Ni siquiera se escuchaban insectos o perros a la distancia, solo el sonido metálico de una cadena golpeando un poste. Un despachador salió de la tienda con una taza de café entre las manos. Al verme, frunció el ceño. ¿Está bien, amigo? Se ve como si hubiera visto un fantasma. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. Intenté sonreír, pero me fue imposible. Necesito hacerle una pregunta. ¿Hace unos minutos vio bajar a una mujer de mi camión? El hombre dejó de sonreír. Miró el remolque, después volvió a verme.
Venía solo, ¿verdad? No respondí. Sentí un nudo en la garganta. Antes de que pudiera insistir, una voz ronca habló desde una mesa ubicada frente a la tienda. «Déjalo pasar, muchacho, que venga para acá». Volteé. Un anciano de barba completamente blanca estaba sentado junto a la ventana, sosteniendo una taza de café humeante. Vestía una vieja chamarra de mezclilla con el nombre de una empresa transportista que ya no existía. Sus manos estaban llenas de cicatrices y sus ojos tenían esa mirada cansada de quien ha pasado toda una vida sobre el asfalto. Me acerqué lentamente, sin siquiera invitarme a sentarme. Hizo una sola pregunta: «Descríbela». Sentí un escalofrío. Le hablé del vestido blanco, del cabello cubriendo su rostro, de los pies descalzos, del frío que llenó la cabina, de la manera en que apareció sin abrir la puerta y de aquella sonrisa imposible. Mientras hablaba, el anciano dejó lentamente la taza sobre la mesa. Su expresión cambió por completo. «Otra vez», susurró aquellas dos palabras como si llevara años temiendo volver a escucharlas. «¿Quién era?», pregunté casi suplicando. El viejo permaneció unos segundos en silencio. Luego comenzó a hablar con una calma que resultaba aún más inquietante. «Hace casi 30 años ocurrió un accidente muy cerca de aquí. Una joven viajaba con su padre cuando una llanta reventó en plena madrugada. El automóvil quedó atravesado sobre la carretera. El padre salió a buscar ayuda, convencido de que regresaría en minutos. Nunca volví. Según las investigaciones, un derrumbe bloqueó el camino varios kilómetros más adelante y quedó atrapado. Nadie supo lo que había ocurrido hasta el amanecer. La muchacha permaneció sola toda la noche, esperando, con frío, con miedo. Varios conductores pasaron junto al vehículo averiado. Ninguno se detuvo. Cuando finalmente encontraron el automóvil al día siguiente, ella ya había muerto». El anciano hizo una pausa. Yo apenas podía respirar. Algunos dijeron que era el frío. Otros aseguraron que sufrieron un infarto provocado por el terror. Pero desde aquella noche comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Los primeros fueron los traileros. Contaban que cuando un camión sufría una falla en ese tramo de carretera durante la madrugada, una mujer apareció caminando entre la niebla, siempre igual, siempre descalza, siempre con el mismo vestido blanco. Unos aseguraban que solo buscaba ayuda, otros decían que jamás debías dejarla entrar, porque quienes viajaban con ella nunca regresaron a ser los mismos. Sentí un vacío en el estómago. Recordé cada palabra que aquella mujer había pronunciado dentro de mi cabina. Recordé cómo conoció detalles de mi madre. Recordé sus ojos, su sonrisa y aquel frío insoportable. ¿Todos sobrevivieron?, pregunté. El anciano negó lentamente. No. Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros comenzaron a verla en los espejos durante el resto de sus vidas. Y hubo quienes aseguraron que aunque lograron llegar a casa, nunca conseguían que ella se bajara realmente del camión. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. No sabía qué decir. No sabía si levantarme y salir corriendo o permanecer allí hasta el amanecer. De pronto recordé algo: el asiento del copiloto. Corrí de regreso al tráiler. Abrí la puerta de un tirón y revisé cada rincón de la cabina. Todo parecía exactamente igual que antes. Sentí un breve alivio, hasta que al agacharme para recoger una botella de agua caída junto al asiento, vi algo que no estaba allí cuando inició el viaje. Un pequeño listón blanco, viejo, manchado de tierra. Lo tomé entre mis dedos. Estaba completamente húmedo, como si hubiera permanecido horas bajo la lluvia. Un perfume muy tenue, parecido al aroma de flores marchitas, salió de aquella tela, el mismo olor que había llenado la cabina cuando ella apareció. Retrocedí instintivamente. Con el listón aún en la mano, regresó junto al anciano. Apenas lo vio, cerró los ojos y bajó la cabeza. Entonces ya es demasiado tarde. ¿Qué significa eso?, pregunté desesperado. El viejo tardó unos segundos en contestar. Finalmente habló en un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. «Reza para que algún día decida bajarse». Aquellas palabras quedaron resonando en mi cabeza mientras salía del parador con el listón apretado entre mis manos. En ese momento hice una promesa.
jamás volvería a conducir por aquella carretera. Lo que todavía no sabía es que algunas promesas son imposibles de cumplir, porque hay pasajeros que nunca abandonan el viaje. Aquellas palabras quedaron resonando en mi cabeza mientras abandonaba el parador con el viejo listón blanco apretado entre mis manos. Reza para que algún día decida bajarse. Durante todo el camino de regreso, no dejé de mirar el asiento del copiloto. Estaba vacío. Al menos eso era lo que mis ojos alcanzaban a ver. Sin embargo, la sensación de que alguien permanecía sentado a mi lado era tan intensa que por momentos tenía que contener el impulso de girar la cabeza una y otra vez. No volví a escuchar voces, no hubo golpes en el remolque, ni interferencias en el radio, pero el silencio era incluso peor. Era un silencio pesado, como si la cabina estuviera ocupada por una presencia que no necesitaba hablar para hacerme saber que seguía ahí. Llegué al almacén donde debía entregar la mercancía poco después del amanecer. Los empleados me preguntaron por qué tenía el rostro tan pálido y por qué mis manos seguían temblando. Inventé cualquier excusa sobre una falla mecánica y el cansancio del viaje. Sabía que nadie iba a creer la verdad. Cuando por fin regresé a casa, mi esposa abrió la puerta y me abrazó con fuerza. Pensé que llegarías más temprano. Intenté sonreír. No pude. Mi hija salió corriendo desde la sala y se lanzó a mis brazos. La abracé con todas mis fuerzas. En ese momento comprendí lo cerca que había estado de no volver a verla. Los primeros días traté de convencerme de que todo había terminado. Guardé el listón blanco dentro de una caja metálica en el fondo del closet, decidido a no volver a tocarlo nunca más. Pero las noches comenzaron a cambiar. La primera ocurrió apenas 3 días después. Desperté sobresaltado exactamente a las 3:17 de la madrugada. No sabía por qué. Todo estaba en silencio. Miré hacia la puerta del dormitorio. Entonces escuché un leve crujido en el pasillo, como si alguien caminara descalzo sobre el piso de madera. Pensé que era mi esposa, pero ella seguía profundamente dormida a mi lado. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Después, silencio. No tuve el valor de levantarme. A la noche siguiente ocurrió lo mismo, y a la siguiente también, siempre a las 3:17. Con el paso de las semanas comenzaron las pesadillas. Soñaba que volvía a conducir por la misma carretera cubierta de niebla. El camión se apagaba una y otra vez en el mismo lugar. Al mirar por el parabrisas, ella aparecía caminando lentamente hacia mí. Pero cada noche estaba más cerca, hasta que dejó de aparecer afuera. Comenzó a esperarme directamente dentro de la cabina. Siempre sentada, siempre inmóvil, siempre con el rostro oculto. Despertaba empapado de sudor, incapaz de volver a dormir. Pensé que el tiempo terminaría borrando aquellos recuerdos. Fue exactamente al revés. Mientras más intentaba olvidarla, con mayor frecuencia comenzaba a verla. Primero fueron los espejos. Cada vez que manejaba, aunque fuera de día, me parecía distinguir una figura sentada detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie. Después comenzaron los reflejos en las ventanas. Más de una vez creí verla de pie detrás de mi esposa mientras preparaba la comida. Parpadeaba, desaparecía. Intenté convencerme de que todo era producto del trauma, hasta que sucedió algo imposible. Una tarde llevé el camión al taller para un mantenimiento de rutina. Mientras el mecánico revisaba el interior de la cabina, salió con el rostro completamente serio. «Oiga, ¿usted viaja acompañado?» Sentí un escalofrío. «No». El hombre frunció el ceño. «Qué raro». «¿Por qué?». Tardó unos segundos en responder. «Juraría que hace un momento vi a una muchacha sentada del lado del copiloto. No dije una sola palabra. Solo recogí las llaves y me fui de allí. Ese mismo día presenté mi renuncia. Durante más de 2 décadas, las carreteras habían sido mi vida, pero nunca volví a conducir un tráiler de madrugada. Conseguí otro trabajo, vendimos el camión, incluso nos mudamos a otra ciudad. Pensé que cambiando de vida también dejaría atrás aquella pesadilla. Me equivoqué. Pasaron casi 5 años. 5 años en los que jamás regresé a aquella carretera, hasta que una llamada cambió todo. Un antiguo compañero de trabajo me pidió ayuda para trasladar un camión nuevo. Solo debía recorrer unos cuantos kilómetros. Acepté. No pregunté cuál era la ruta.
el error más grande de mi vida. Cuando vi el primer letrero indicando el camino hacia aquella carretera, sentí que el corazón se detenía. Quise regresar, pero ya era demasiado tarde. El sol comenzaba a ocultarse, la niebla descendía lentamente sobre las montañas. Todo era exactamente igual que aquella primera noche. Intenté mantener la calma. Ya pasaron 5 años, no va a ocurrir nada. Me repetía esa frase una y otra vez, hasta que llegué al mismo tramo donde el camión se había detenido aquella madrugada. Sin previo aviso, el motor volvió a apagarse. Las luces se extinguieron. El silencio regresó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Con las manos temblando, miré inmediatamente el asiento del copiloto. Estaba vacío. Respiré profundamente. Una sonrisa nerviosa apareció en mi rostro. Terminó. Por fin terminó. Susurré casi sin voz. Entonces, sentí una respiración helada rozando mi oído izquierdo, tan cerca que pude sentir el movimiento del aire sobre mi cuello, y una voz femenina, suave y triste y perfectamente clara, susurró. Esta vez hizo una pausa. Después terminó la frase. No tuve que entrar. Todo mi cuerpo quedó completamente inmóvil. No podía respirar, no podía mover un solo músculo. Sentí como una mano helada se apoyaba lentamente sobre mi hombro derecho. Era una mano pequeña, delgada, completamente fría. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Quería voltear, quería verla, pero algo dentro de mí sabía que si lo hacía, jamás volvería a ser el mismo. Permanecí inmóvil durante lo que parecieron horas. De pronto el motor volvió a encenderse solo. Las luces iluminaron nuevamente la carretera. La presión sobre mi hombro desapareció. Nunca tuve el valor de mirar hacia el asiento del copiloto. Conduje sin detenerme hasta salir completamente de la sierra. Han pasado varios años desde aquella última vez. Hoy ya no manejo camiones, ni siquiera conduzco de noche si puedo evitarlo. Sin embargo, hay todavía cosas que siguen ocurriendo. A veces despierto exactamente a las 3:17 de la madrugada. Otras veces encuentro un fino rastro de tierra húmeda junto a la puerta de mi casa. Y en ocasiones, cuando paso frente al espejo del pasillo, me parece ver el reflejo de una mujer de vestido blanco que permanece detrás de mí durante apenas un segundo. Nunca vuelvo la cabeza, porque aprendí algo aquella noche. Hay presencias que desaparecen cuando las miras de frente, pero otras prefieren quedarse donde jamás puedas verlas por completo. Por eso decidí contar esta historia. No necesito que me crean, solo quiero que recuerden mis palabras. Si alguna vez manejan por una carretera solitaria y su camión se apaga sin ninguna explicación, no bajen de inmediato, no respondan si alguien toca la puerta, y si sienten un aire helado dentro de la cabina, no miren hacia el asiento del copiloto, porque algunas personas no esperan que les abras la puerta, ellas simplemente entran, y cuando eso ocurre, puede que nunca vuelvan a bajarse de tu camión. Si esta historia logró ponerte la piel de gallina, apóyanos dejando tu like, porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más amantes del terror. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en cada nuevo relato de carreteras embrujadas, leyendas mexicanas y experiencias paranormales que podrían hacerte pensar 2 veces antes de conducir de madrugada. Y antes de irte, déjame una pregunta respondida en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú si al voltear hacia el asiento del copiloto descubrieras que alguien ya está sentado ahí sin haber abierto la puerta? Nos vemos en la próxima historia, si es que el camino nos permite volver.